Bueno, mi nombre es Soledad, para los que no me conocen, trabajo en el mercado inmobiliario. Suelo dar mi opinión en los medios sobre el estado de situación del mercado inmobiliario y hace unos días vi una nota que me despertó como una necesidad de hablar. La nota era de La Nación y hablaba sobre si había llegado al piso, si se está por llegar al piso de los precios en los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Me pareció una buena oportunidad para charlar con colegas con los cuales trabajo, los conozco. No siempre pensamos igual, tenemos cierto hilo parecido respecto al análisis. Así que bueno, voy a sumar a Fabián, a Juan Manuel, a Mariela, a Santi, que ahora, no sé, de la invitación ahora los vuelvo a invitar, para que den su opinión. O sea, la nota hablaba de varias claves o posibilidades que indicarían que llegamos al piso. Había como 5 que eran relacionadas con la demanda, a mi parecer, medio como redundantes, o sea, un poco lo mismo, demanda contenida, se terminó la pandemia, y después había 2 que me parecían que tenían mucho sentido, por eso le invité a Mariela también. A ver, un segundo. Le invité a Mariela porque, bueno, ella es contadora y trabaja con desarrolladores, sabe mucho del tema de la construcción, de los costos, entonces me parecía una buena oportunidad para que nos cuente desde el punto de vista del costo de construcción que está pasando, si sigue siendo atractivo, qué es lo que está pasando ahora. Primero me gustaría que Fabián, que con él, digamos, trabajamos algunas operaciones juntos y hace más de un año él me convocó para armar un proyecto de red de inmobiliarias para compartir, lo llamamos el ROI, para compartir datos sobre operaciones de venta, porque básicamente lo que necesitamos es mejor información para tasar. Así que, Fabián, contá un poco sobre vos. Digo que todos los invitados que van a hablar hoy son docentes menos yo. Todos tienen algo de docencia. Contá un poco qué haces y bueno, arrancá con datos que seguro tenés más a mano que yo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Solo gracias por la iniciativa. La verdad que es un placer formar parte de la mesa con todos ustedes. A ver, un poco me presento. Soy Fabián Achával, soy economista y soy el CEO de Fabián Achával Propiedades y coordinamos junto con Sole, como decía ella, el ROI, que es un proyecto ambicioso que intenta sumar cada vez más inmobiliarias, también de orden a un mercado que consideramos que está desordenado, que tiene, digamos, incentivos un poco a nivel precio difíciles de entender. Así que, bueno, queremos un poco poner eso a disposición de colegas, sobre todo, para desordenar un poco el mercado. Quizás como punto de partida es muy importante porque en 2018 y 2019 comenzaron muchos colegas a debatir sobre qué estaba pasando con los precios, sobre valores de publicación. En cierto momento los valores de publicación no estaban siendo una referencia válida para entender la dinámica de los precios en Dacaba por lo menos y en Argentina en general. Ese debate fue muy fuerte y comenzaron muy pocos colegas a dar ese debate y por eso quisimos poner esta herramienta. Y de hecho muchos consultores, que no quiero dar nombres, en ese momento veían la dinámica de los precios como algo transitorio. Veían caídas transitorias que no iban a ser perdurables en el tiempo. Es más, vieron cómo el ladrillo logra aguantar su precio en dólares, su valor en dólares. Y la verdad que aquellos vendedores que hicieron caso a esas recomendaciones hoy están en problema. Por eso queríamos comenzar por dar algunos datos. A nivel precios de cierre, un poco para los oyentes no especializados,
hay que distinguir entre precios de cierre, que es el lugar donde se encuentra la oferta, los vendedores, y la demanda, los compradores. Los precios de cierre, de acuerdo al registro de operaciones inmobiliarias, cayeron entre 2021 y 2019 un 24,5%. Incluso incorporando el primer trimestre, tenemos esos valores. Ahora bien, si tomamos datos del primer trimestre de 2019 y primer trimestre de 2022, la caída fue de casi el 30%. O sea, hacemos una pausa acá, la caída de los precios de cierre fue muy fuerte. Hubo una muy fuerte caída y no fue un shock transitorio de los precios. Ese es el primer punto de partida para todo el debate que se viene ahora sobre qué va a pasar a futuro. Después, respecto de los valores de publicación, que es lo que justamente confunde y hace confundir a tanto compradores, vendedores como colegas, y de ahí el esfuerzo del ROI, depende de la fuente. Por ejemplo, si vamos a Zonaprop, todos los informes de Index hablan de caídas con respecto al máximo de 2018, hablan de caídas del 17% nada más. Mientras que el reporte inmobiliario habla de caídas mayores al 34% y ubica los valores de publicación en niveles de año 2010 en muchos barrios. Cabe aclarar que la metodología entre Zonaprop y reporte son muy distintas. Zonaprop básicamente y muy rápido hace un promedio de todo lo que está publicado, mientras que reporte hace algo mucho más artesanal, elige más o menos 50 departamentos por barrio, con mystery call, en un piso medio, sin cocheras, sin amenities, o sea, es algo mucho más selectivo. Los datos de cierre son bastante más aproximados a los de, como vimos, de reporte que los de Zonaprop. Ese me pareció el punto de partida, o sea, es una muy fuerte caída, que, a modo de ejemplo, una persona que en 2018 pensaba que tenía $100.000 entre su capital, hoy tiene 70, como mínimo tiene 70, o sea, perdió un tercio de su capital en dólares, obviamente. Después vamos a tener un debate sobre si esta medida es válida o no para interpretar oportunidades a futuro. Pero la caída, creemos que respecto de los máximos de 2017-18 probablemente haya sido superior, en torno al 35-40% en precios de cierre. Ese es mi aporte para comenzar el debate, porque a partir de ahora vamos a ver si esto puede llegar a seguir en estos niveles o qué va a pasar con el mercado. Está bueno, me pregunto si hay realmente debate. Ahora, Fabián, ¿te parece que le dé la posibilidad a Mariela que nos cuente un poco qué está pasando porque está bueno cuando uno habla de valores y más allá de publicación y cierre, también hay distintos segmentos. Nosotros lo sabemos, pero a veces no se especifica que se está hablando del segmento obra-construcción, a estrenar, usado, y realmente la dinámica no es la misma. Si bien influye, porque hay competencia entre ellos, por ejemplo, lo que es obra y construcción está determinado por el costo de los materiales, de la inflación. Entonces me gustaría que Mariela nos dé un poco su visión de qué está pasando. ¿Se llegó al piso? O sea, realmente el constructor hoy siente que ya no tiene margen. Mariela, todo tuyo. Estoy. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Sole y al resto de los chicos por el espacio, un gustazo. Bueno, sí, primero la primera distinción, ¿no? De que hablamos cuando hablamos de precios de cierre, que yo siempre les digo, yo soy docente, bueno, ya lo dijeron, pero siempre les cuento a los chicos, sáquense de la cabeza la idea de que están vendiendo departamentos cuando están vendiendo proyectos en Pozo, ¿no? Estamos vendiendo planes de financieros que después se van a materializar en departamentos. Entonces acá viene todo este debate de si esto es un negocio, una actividad netamente productiva. Yo soy más de la teoría de que esto es un negocio financiero, con asiento en una actividad productiva que se materializa luego en una actividad productiva, pero esencialmente es una actividad financiera. Así que si hablamos es un poco más complejo hablar de precios de cierre cuando estamos hablando de proyectos
proyectos en pozo, porque básicamente el precio, el valor de cierre es esa variable que se define en un boleto y que después se va pagando en pesos, ajustado seguramente por algún índice de inflación y sobre el cual conoceremos el valor hacia el final, ¿no? Es decir, los dólares equivalentes. Ayer justamente tenía una reunión con un desarrollador que me decía, bueno, tenía una clienta muy mayor que me compró un departamento que se lo vendimos originalmente a $280.000, pero a pagar en cuotas, en pesos, ajustados por acá, que en un momento se quedó sin dinero, no podía seguir pagando. Y bueno, entonces de repente se le planteó el debate de qué hacer, como era conocida del empresario, y le dijo, bueno, la verdad es que en este caso te lo pongo en oferta, mientras tanto, además, bueno, este desarrollador muy aplicado le dio un departamento, otro departamento para que alquile, qué sé yo, pero bueno, en el proceso empezó a vender ese departamento que originalmente había comprado en $280.000, que todavía estaba pagando, próximo a terminar de pagarlo. La oferta empezó en 260, en 250, en 230, y bueno, finalmente se termina cerrando o aparece una oferta por $200.000 para comprar eso, que insisto, no era un departamento, porque todavía no estaba entregado, y la clienta es chocha, feliz de la vida, ¿no? O sea, como que no percibió esta diferencia entre el precio que ella había tenido originalmente y los $200.000 en este momento, porque la conversión dólar-peso de pronto se desdibuja, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, la verdad es que en principio lo primero que vamos a medir es el costo de reposición. Visto desde el lado del empresario, los precios van a bajar tanto como el flujo de dinero que necesite para seguir su actividad. Esto es así, porque insisto, en lo que es proyectos en desarrollo, todo esto es un debate financiero, ni siquiera y de moneda. Entonces, en la medida en que no le impida esto continuar con su actividad ni genere huecos, los precios pueden seguir bajando porque el desarrollador paga sus costos en pesos, ¿sí? Entonces, bueno, claramente los costos en pesos subieron, pero el dólar también evolucionó, sobre todo en el último año, año y medio. Entonces, bueno, las referencias que tenían también van cambiando, ¿no? Y sin embargo esto sigue siendo. Entonces, parado desde el punto de vista del inversor, obviamente que la percepción de que es un buen momento para comprar, de que los precios llegaron a un piso, nos hace pensar que lo que sigue es que suba, con lo cual también es un aliciente a comprar. Creo que el debate está en dónde estamos parados. Ahora, si estamos hablando de departamentos terminados, ya ahí es como una operación más uno a uno, en donde dependerá de la necesidad del vendedor, ¿no? Creo que esto es lo más claro en este sentido. Por eso distingo y creo que sí puedo opinar un poco más de proyectos en pozo y en proyectos, digamos, en unidades que estén terminadas. Ya es una operación que muchos, dependiendo del momento en el que estén, se sentarán arriba de sus inmuebles, de sus terrenos y esperarán una mejor oferta. Y en el desarrollo, pensado desde la perspectiva de los empresarios, el tope que tiene esto es que ahora estamos en una situación bastante particular porque el dólar está planchado. Obviamente que esto no va a durar mucho tiempo, todos lo sabemos, porque es como una olla a presión, por algún lado se va a terminar disparando, pero en la medida en que los costos sigan subiendo y el dólar se mantenga planchado, sí le genera un debate al desarrollador. Pero es un debate que a la larga se termina ajustando. Y en un proyecto que dura 2, 3, 4, 5, 6 años, en el proceso la variable inflación dólar se termina ajustando, ¿no? Digo esto como para resumir algo que es un poquito más complejo sobre el funcionamiento de un desarrollo en pozo, ¿no? Y sobre los pisos en los precios. Bueno, yo te quiero aprovechar porque estuviste en Expo Construir y pudiste percibir cuál es la sensación de los desarrolladores, de los constructores, qué es lo que se siente. Se está sintiendo, se está hablando de la inflación.
del dólar, ¿no? O sea, de cómo se está depreciando también el dólar y cómo eso va a generar un cambio en la dinámica, o ¿qué percibiste en Expo Construir? Bueno, la preocupación general, digamos, nosotros en Argentina tenemos una inflación estructural, con lo cual hasta estamos acostumbrados a lidiar con esto de la carrera dólar-inflación, donde, insisto, en un plazo mediano o largo, la variable termina compensándose. Distintos son proyectos cortos, de inicio a fin, 6 meses, un año máximo, ahí sí se complica un poco más. Pero bueno, en principio el argentino en proyectos de 2.000 metros en adelante, que por lo menos duran 2 años y algo, esta variable se ajusta. Así que el argentino lo tiene claro. Ahora se suma este tema del contexto de la inflación un poco mundial y el tema de cómo construir, digamos, yo no recuerdo una época en la que los costos no hayan sido crecientes. Esto como primera medida. Tampoco podemos decir que lo del dólar planchado es una variable. La preocupación sí está en que realmente lo que estamos vendiendo se convierta en una alternativa de inversión. O sea, internamente sí lo veo asociado a los costos, obviamente que es la preocupación del empresario medio, pero en tanto pueda ajustar sus ventas a sus costos, acá también hay una ilusión, ¿no? El negocio inmobiliario está la ilusión del dinero, le digo yo, porque de alguna manera es un negocio que maneja un flujo de dinero muy alto, digamos, estamos manejando fondos de terceros en grandes volúmenes, pero los márgenes del negocio no son tan elevados como la ilusión del flujo de dinero nos sugiere, ¿no? Pero insisto en esta que es mi teoría, en la que me apoyo muy fuerte, que es que este es un negocio esencialmente financiero, en la que la correcta administración del dinero de terceros con el que estamos operando es clave, en donde si acopio más, si acopio menos. También hay que tener en cuenta la cadena de producción, ¿no? Acá en Expo Construir veíamos a todos los proveedores que se manejan en la cadena de construcción, desde, no sé, acero, hormigón y demás, que son ellos por ahí los que de alguna manera hoy están marcando un poquito más reglas de juego, y la provisión de materiales para la obra también es compleja en contextos donde los mismos no saben si te pueden respetar el precio, donde por ahí si vos querés acopiar materiales, el proveedor te pone un límite porque no sabe si va a terminar perdiendo o va a terminar ganando. Me parece que más allá del desarrollo en sí, el problema de costos se traslada hacia la cadena de provisión de materiales. Para el empresario, la preocupación principal que veo es que las tasas que se ofrecen en otras alternativas de inversión no tengan un retorno más alto o en moneda dura mayor que el que puede dar el mercado inmobiliario. Y después también hay una realidad que las barreras de entradas para este mercado son altas, es decir, si yo soy un pequeño inversor y quiero meterme en un proyecto inmobiliario, tengo que pensar en una inversión de mediano plazo del orden de los $100.000, y con unidades chiquitas, ¿no? Algo que me pueda generar un retorno, que incluso yo pueda revender durante el desarrollo y demás. Esta barrera de entrada reduce también, ¿no?, el perfil del público al que yo le voy a vender, un poco también por esto. Ustedes ya verán que cada vez está popularizando más esta idea de comprar metros cuadrados, de comprar cripto ladrillo, de comprar pequeñas unidades que permitan otra captación y que alimenten este flujo financiero, que es lo que le termina interesando. La preocupación del desarrollador promedio, no sé si está tanto en costos, sino en lograr calzar su flujo de costos con lo que va a vender. Mi teoría y lo que vemos también, pero no han dejado de desarrollar para esto. Pues este es un negocio insisto, que es de flujo en el sentido de que necesitamos tener
O sea, se convierte en un buen negocio cuando estamos haciendo por lo menos 2 o 3 proyectos en simultáneo, ¿no? Es decir, en distintas etapas, porque esto también te posiciona mejor frente a los proveedores, por la compra de materiales, este es un mercado de mucha imagen, de cuanto más muestres, también más vendés. Así que, nada, bueno, por ahí hablé de más, pero bueno, un poco para responder tu pregunta. Solo vos no me frenás y yo sigo, sabés que yo puedo seguir hablando, ¿no? Es que no te freno porque todo lo que estás diciendo es súper interesante. Y aparte es como la pata que no tenemos. O sea, mi especialidad es el usado y estoy un poco fuera de contacto. Si bien escucho, leo, traté de ponerme al día en las entrevistas que salieron. Por eso ahora lo voy a sumar a Juan Manuel, que tiene una visión también más amplia y me gustaría saber la opinión de él. Ya con la introducción de Fabián sobre dónde estamos parados. Después tengo una preguntita para vos, Mariela, así que quédate por ahí. Como dice el amigo de la radio, quédate por ahí que te quiero hacer una pregunta. Juan Manuel, ¿qué opinás vos? Bueno, a ver, no quiero, te voy a dejar la Hacer la polémica. introducción, perdón. Te voy a dejar la polémica, Mariela, porque tengo algunos puntos ahí para debatir, pero bueno, primero agradecerle a Sole que se cargó la iniciativa y que la verdad que con las dificultades a veces de la tecnología hemos hecho incluso alguna preparación, así que si alguno estuvo en esa prueba que tuvimos hace unos días, qué bueno que vuelvan a estar acá. Gracias por la iniciativa y la verdad que es algo que nos debíamos y muchos nos piden poder hacer este intercambio, que por ahí es un intercambio de especialistas, pero bueno, como pensábamos tanto con Sole, con Fabiano, bueno, con Mariela no hablé previamente, pero bueno, agradecido de estar acá con ustedes compartiendo la mesa y también pensando un poco quiénes son los que van a participar o están participando del Space o quienes lo van a escuchar, tratar de ser lo más explicativo respecto a algunos temas que parece cuando hablamos entre nosotros, sabemos que estamos hablando, pero por ahí ante público comprador, ante el público de un propietario que tiene que vender, o incluso hasta colegas que por ahí no manejan alguna terminología de algún segmento. Bienvenidas todas las aclaraciones de la introducción. Yo para contribuir un poco a esa introducción, también quería por ahí algunos elementos que dejó Mariela, aportar otra perspectiva específicamente de los que son lo que nosotros conocemos como los consumidores finales que a veces invierten o que tienen ese excedente en pesos, tienen un ahorro en dólares y que ven la oportunidad del desarrollo inmobiliario, de pensar en una inversión en pozo, como una forma de resguardar sus ahorros. El ladrillo ha dado mucho en la Argentina y ha sido siempre un resguardo de valor. Ahorro de familias, etcétera. Entonces, tiene, entre comillas, frente a una economía volátil, que por momentos es muy volátil, tiene esa calidad de refugio y de seguridad frente a momentos tormentosos. Entonces, hoy hablaba justo con un inversor y me hacía algunas consultas vinculadas al dólar, a los pesos y demás, y yo, claro, tampoco te pongas sola en esas dos variables, porque los últimos 4 meses tuvimos guerra, negociación con el FMI, vinculado a la guerra tuvimos aumento de precio de commodities, que eso en el caso concreto de nuestro país impacta mucho a nivel de la inflación, de la nominalidad de la economía, aumento de precios de combustibles, de las energías, a nivel del impacto global, inflación en dólares, inflación en euros, con lo cual todo eso contribuye a un elemento que respecto a uno de los que son los factores más importantes para poner el precio de producción, si ustedes quieren, de metros, es importante tener en cuenta porque venimos de un proceso
desde el año 2018, que empezó de alguna manera a la crisis del sector, donde los costos de la construcción que publica Reporte Inmobiliario pasaron desde alrededor de $1.100 el metro, alrededor de los 600 que estamos midiendo en el último registro que nosotros utilizamos en el radar inmobiliario, y eso representa una caída en dólares de 42%, o sea, no es menor, o sea, en el medio hubo una caída mayor, más profunda, pero de alguna manera esa referencia del costo de la construcción medida en dólares nos ayuda a pensar en uno de los componentes del precio básico, que es, si bien comparto con Mariela la visión de que es que la inversión en pozo es hay que hacer un análisis financiero, el que está en la Argentina un negocio que durante muchos años y en muchos que participaron y que les fue bien invirtiendo en ladrillos, fue casi hacer con la cuenta almacenero, siempre tuvo buenos márgenes. La verdad es que cada vez más, diría desde la crisis del 2008, del 2018 que empezó hasta hoy, yo creo que en los próximos años se viene un negocio donde va a ser muy importante ser muy riguroso en las cuentas del sector, porque va a ser un negocio de mucha rotación, donde los márgenes no son tan amplios como solieron ser en otra oportunidad. Entonces, realmente va a estar, uno va a tener que estar muy pendiente de en cuánto compra el terreno, si lo paga con paga en cash. Al mismo tiempo se ha visto por las últimas leyes en la Ciudad de Buenos Aires, visto una sobreoferta de terrenos muy importante, y esto ha puesto en el piso de lo que son las construcciones de estándar entre medianeras, y que por ahí el costo sin tomar en cuenta el costo financiero, pero estamos hablando de un costo que puede llegar a ir entre $1.000 y $1.200 el metro construido. Entonces, obviamente, en un flujo que se va a tener que llevar a cabo en 36 meses, 24 meses, pero esas son las obras que seguramente son las que se configuraron entre incidencia más el costo de la construcción los últimos 3 años. Entonces, los próximos 3 años, pensando de 3, 4 años vista, van a ser con aumento de costo de la construcción, que ya se vienen verificando desde el piso, pero que ponen de alguna manera una incertidumbre a los desarrolladores sobre qué valores se van a fijar. Y muchos de los que compraron terrenos y construyeron, más allá de que es un negocio que entre la compra, las aprobaciones de planos, etcétera, puede ser un negocio hasta que se empiece a construir o que se termine, puede ser un negocio entre 6, 7 hasta 10 años, pero ciertamente muchos que se van a querer financiar los próximos 3, 4 años se van a querer financiar al costo. Es decir, es muy probable que si no es una zona de la zona de calor de zona norte y una construcción que sea premium, que puede llegar a estar el costo entre incidencia más valores promedio del metro cuadrado de construcción, puede llegar a estar eso, el que yo hablaba de 1.000, 1.200, se puede llegar a ir a 2.500, ya me estoy sometiendo a la crítica de Mariela cuando me retruque más adelante, pero lo cierto es que de esos valores van a muchos, bien son obras que están muy bien financiadas, en algunos casos van a querer buscar flujo de fondos a valores que son de piso. Entonces eso yo creo que es un elemento para pensar que, anticipando la pregunta del panel, si estamos en el piso, yo creo que estamos buscando piso. Hay una especie de panza que estamos viendo que están haciendo los valores de cierre, los precios de cierre. Lo que ve la mayoría son los valores de publicación, pero los valores de publicación, si uno mira zona propia en su conjunto, está mirando el 100% de las publicaciones. Hoy los precios de cierre que nosotros, de acuerdo al ROI, respecto al último valor de publicación, estábamos viendo para 2021 en el 9%, pero eso hay que verlo sobre lo que se vende, y lo que se vende solamente, si tomamos el dato de febrero, solamente se vende el 1% de la oferta. Tenemos que ver que es el 9% sobre el 1% de la oferta. Después, todo lo que está publicado, hay mucho que está en valores de 2018, 2019. Entonces, para el conjunto del consumidor que va a ver los valores que uno va a ver son los valores de publicación,
Y los valores de publicación de los portales, si bien han caído, como han señalado mis compañeros de mesa, mis compañeras de mesa al inicio, yo creo que va a seguir habiendo caída en los valores de publicación y eso puede llegar a forzar aún un poco más el piso en los precios de cierre. Esto como introducción, perdón, Sole, lo largo, pero por lo menos para dar el puntapié inicial. No sé si Mariela tiene algo para contar sobre este segmento. No, Todo tuyo. Se me escucha, ya está. Comparto todo lo que dicen. De hecho, yo soy una obsesiva por la rigurosidad que requiere la administración de un proyecto. Esperen que me voy a poner los auriculares. Ahí va. Soy obsesiva en el tema, por eso digo, hablo mucho del foco financiero, porque de hecho, Sole, vos sabés, nosotros desarrollamos una herramienta que sea para administrar y gestionar el negocio que de verdad permita generar información de valor a la hora de analizar si el negocio es bueno, de calzar flujos de ingresos y egresos. Depende de dónde estemos parados. Para mí, y no es una crítica porque a mí me encanta este debate, me encanta este espacio y aprovecho para felicitarte, Sole, por la generación de esto. Pienso que la pregunta es, ¿llegó al piso el precio de los inmuebles? Tendríamos que hacer como varios espacios donde definamos de qué estamos hablando. Yo me refería por ahí a lo que es mi core, que está basado en el desarrollo inmobiliario, y de vuelta siempre pensando que el inversor o el cliente que está comprando un inmueble o un futuro inmueble está colocando por ahí, en algunos casos, un excedente de fondos para obtener un retorno, o bien está colocando todos sus ahorros para adquirir su vivienda. Me parece que también hay que distinguir el perfil del público. Sobre los valores de cierre, yo tengo la teoría de que hay una información muy, muy desfasada, porque yo soy contadora, digamos, todos sabemos que las informaciones de valores de cierre muchas veces están un poquito desvirtuadas. Lo que por ahí estamos llamando como un valor de cierre muy bajo, tendríamos que analizarlo un poquito más en detalle. Sí creo, sin duda, creo que como estamos hablando de una referencia en dólares, porque esta es una actividad que cotiza, o sea, se vende con precios definidos en dólares, que es una moneda que en la Argentina estamos acostumbrados a que siempre tenga un orden creciente. La verdad que mantener referencias 2017, 2018, respecto a, como decía recién Juan Manuel, años en los que ha pasado de todo y meses en los que ha pasado de todo, me parece que tendríamos también que considerar qué periodo temporal estamos comparando. Insisto, porque todo esto hace que sea relativo el debate, que insisto, me encanta, me parece súper nutritivo, pero no me genera, al menos desde la perspectiva que yo veo, insisto que es siempre desde mi foco, desde donde yo trabajo todos los días, desde mis clientes, que son justamente empresarios que se dedican a esto, y también inversores que invierten en este negocio. La perspectiva, si bien no me resulta alarmante y tampoco pienso que sea uniforme. ¿Sí? Depende de dónde estemos situados. Yo trabajo con clientes casi de todo el país y no es lo mismo si vamos a Salta que si vamos, no sé, a algún lugar de la Patagonia, o si estamos, como decía recién Juan Manuel, centrados en Corredor Norte o en Capital. Así que nada, no quiero retrucar nada, absolutamente nada, comparto lo que está diciendo Juan Manuel, pero quiero así ser un poco más específica en que cuando nos planteamos esta pregunta, este debate, tenemos que ser, o hablamos medio general, o nos centramos en qué nicho del negocio y del contexto del país y del mundo estamos situados. Me parece que es un momento complejo, en el que igual el negocio sigue siendo bueno, igual los desarrolladores
siguen trabajando. Yo no me dedico a hacer estructuración, además de negocios nuevos. La verdad que nunca he trabajado tanto por ahí porque se está poniendo más foco y más profesionalización en el armado de negocios, pero nunca he trabajado tanto como en los últimos 2 años. Lo que no quiere decir que se estén haciendo más proyectos que antes, pero sí que hay mucha gente y muchos nuevos empresarios, digamos, del rubro, que están dedicándose a la actividad. Esta es mi visión. No sé si estoy respondiendo a lo que me preguntaban. Sí, es interesante. La dinámica claramente es distinta. Yo, cuando a mí me preguntan en lo usado, llegamos al piso, yo no me atrevo a decir que sí o que no. La verdad que no sé, pero sí, lo que sí me doy cuenta es que se está ampliando la brecha entre lo muy viejito, o sea, reciclar interno, sin balcón, y lo que tiene algo para ofrecerte diferencial, no te digo un estándar monoambiente con balcón a la luminoso, qué sé yo, algo con una buena vista. Hay como se está ampliando, o sea, puede ser que no, lo que no tocó el piso todavía es eso muy malo que nadie quiere. Pero a ver, hay una realidad y es que el valor del metro cuadrado tiene que tener un valor intrínseco y un piso, eso queda claro, tenemos que llegar a eso. No sé cuándo. Y tampoco veo, volviendo a la nota, ¿no?, original, que fue lo que a mí me despertó el debate, que se centró como en 5 puntos sobre la demanda. Y lo que yo veo, que después dirá Fabián, que tiene quizás más propiedades y puede dar un panorama un poco más amplio, lo que yo que a mí no, yo no tengo cola. O sea, en la medida que yo no tenga 3 personas para ver un departamento en venta en la misma semana, yo no estoy viendo que se reactiva la demanda. Esa es una de las cosas que yo observo. Es cierto que, a ver, lo que más muestro, lo que más interés en este momento tiene es lo que está debajo de los $110.000. La gente, qué sé yo, que quiere por ahí comprar 2 ambientes está más cerca de los 70.000 en promedio. Esos son, qué sé yo, panoramas, vendrían a ser como anécdota, no lo tomen como datos, ¿sí?, porque es solo de mi parte y no representa el mercado en general. Pero estoy luchando para incorporar a Santiago Magnin, técnicamente no lo estoy logrando, pero bueno, tenía ganas de que él hable. Tras Fabián, le doy la palabra a Fabián, voy a intentar a ver si lo puedo sumar a Santiago al debate. Perfecto, solo le tomo la posta. A ver, quizás para los que no leyeron la nota, porque estamos hablando de una nota de La Nación hace rato y quizás no todos saben o la leyeron. Quizás contar brevemente los puntos iniciales. Es una nota que claramente intenta mostrar optimista de lo que va a pasar en el mercado inmobiliario a futuro, y basado en 3 puntos. Dice, en 10 puntos, pero que quizás mezclan causa y efecto. Lo central sería, en primer lugar, hay una mayor estabilidad cambiaria, es claro, la brecha entre los oficiales Blue se contrajo muy fuertemente. Ya pasó lo peor, entre comillas, dice la nota, es decir, ya hubo un acuerdo con el fondo, se evitó el default, ya se acumulan 3 años desde la crisis y con una fuerte compresión de los precios, precios entendidos tanto como precios de cierre como valores de publicación, y está aumentando el costo de la construcción, y esto debería, dice la nota, ponerle un piso a esa baja que uno venía evidenciando de los desarrolladores, de poner todo lo nuevo en pozo en valores por debajo de lo usado, y eso estaba llevando hacia la baja del precio de los usados. Eso tendría que cambiar al futuro, justamente por todo lo que pasa en el mundo y por la inflación doméstica, y esto debería cambiar expectativas. O sea, es una nota optimista, dice, bueno, básicamente hemos llegado al piso. Un poco para
ahí sí ya lanzarnos de cabeza al debate. Y antes quiero decir que coincido con Mariela, tenemos que hablar de nichos, de segmentos específicos del mercado. Creo que la riqueza del ROI o de cualquier análisis que busca comparables es justamente no detenerse en los valores promedio. ¿Qué nos puede decir como información que el precio promedio de la ciudad de Buenos Aires es 2.300? No nos dice nada para tasar, no nos dice nada. Sí, a lo sumo podemos entender una dinámica, pero nosotros quizás como segmentos de análisis para lo que viene ahora con el debate, y espero que Santi se pueda sumar, por supuesto, uno tiene que hablar de la primera gran agregación sería departamentos usados y desarrollos que a su vez tenemos en pozo, en construcción y terminados a estrenar. Pero dentro de los usados también hay un mundo gigante que va variando por barrio. La primera caracterización sería de departamentos en edificios entre medianeras. Eso es claramente, y sin reciclar y sin amenities. Eso es claramente para nosotros un segmento de análisis dentro del ROI. Otro segmento son los departamentos premium con amenities. Y después los edificios emblemáticos y clásicos, como Estrogamú y demás. Son tres segmentos de análisis que tienen comportamientos muy distintos. A lo que debemos sumar el ticket promedio de venta. Es decir, nosotros, al menos en lo que estamos viendo en la micro nuestra de Fabiana Chaval, y también lo que estamos viendo en datos de ROI y charlando con colegas, es que el precio promedio, el ticket promedio de lo que se vende hoy se destruyó. Y por supuesto que dentro de ese ticket promedio hay ya de por sí un efecto precio. Por supuesto, si cayeron los precios 30%, el ticket promedio por lo menos tiene que dar 30%, pero cayó un poquito más, bastante más. O sea que hay un efecto composición de hacia dónde está yendo la demanda. Así que bueno, ese es un poco, no sé si solo pudiste solucionar lo de Santiago para sumarlo, pero a ver, la nota es muy optimista y ahora lo que queda, creo que en el resto del tiempo es si nosotros como especialistas, que además yo como economista y que trabajo en el sector que vendemos departamentos, tanto desarrollo como usados, si efectivamente estamos viendo eso o no. Yo creo que tengo por supuesto mi opinión, pero quiero dejar al resto también hablar un poquito. Ahora va a intentar cerrar la aplicación y volver a abrirla para ver si se suma. Aprovecho para tirar un dato, que era un dato que yo no tenía como exacto para poder hacer, digamos, una especie de conclusión, porque he escuchado, este fin de semana me dediqué a mirar un poco de videos sobre colegas y especialistas del mercado inmobiliario, y he escuchado que en provincia de Buenos Aires las escrituras no fueron tan bajas como en otros momentos. Entonces yo dije, bueno, voy a comparar, a ver, promedio mensual de escrituras en épocas de cepo del 2012 versus época de cepo ahora, ¿sí? Cepo versus cepo. Y a mí lo que me da es que en la ciudad de Buenos Aires la caída de las escrituras promedio mensual, comparando cepo versus cepo, me da una caída del 34% en la ciudad de Buenos Aires y una caída del 31% en provincia de Buenos Aires. Ahora, si yo comparo este cepo, ¿no? Cuando digo el segundo cepo, calculen que es octubre de 2019 en adelante, a la fecha, y lo comparo con los buenos momentos previos al cepo del 2012, ahí la caída es realmente importante. O sea, en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de escrituras, comparando, buena época antes del primer cepo, ¿sí? Que sería el 2009 al 2012, una caída del 57% en cantidad de escrituras promedio en la ciudad de Buenos Aires y una caída del 37%, o sea, como que el impacto es un poquito menos en provincia que en capital. Eso era un dato que quería dar porque lo estuve viendo y me parecía trascendente, porque no nos tenemos que olvidar que estamos en cepo, o sea, no llegamos al piso y no sé, en la medida que no tengamos libertad, ¿cómo podemos? Estamos haciendo tasaciones, evaluaciones
en una moneda que tampoco sabemos cuál es el verdadero precio. Me equivoco, le pregunto a los economistas de la mesa. A ver, una pequeña, un pequeño que me parece que por ahí hay que tener en cuenta. Nosotros lo trabajamos en el radar, pero a veces cuando se analiza el sector se pasa por alto este tema, que tiene que ver con la capacidad de compra del salario. Nosotros hay una cuentita siempre que es cuántos salarios hacen falta para comprar un departamento promedio en la ciudad de Buenos Aires. Y ese número, que llegó a tocar un máximo de casi 300, yo acá tengo los números por trimestre, pero en el tercer trimestre de 2020 estuvo en 340 salarios, hoy está en 250. Ahora, 250 salarios promedio de trabajadores registrados para comprar un departamento de 60 metros en la ciudad de Buenos Aires promedio. Es decir, en los momentos donde eso funcionó, donde el mercado fue dinámico y prácticamente promedio, les voy a poner el ejemplo más reciente. El ejemplo más reciente fue, a ver, veamos el boom anterior, fue desde el cuarto trimestre de 2016 a el primer trimestre de 2018, que empezó a partir del segundo trimestre empezó la caída. El promedio fue 124 salarios promedio. O sea, estamos hablando que para que un mercado sea dinámico, tiene que por lo menos estar en torno a acercarse a los 100 salarios promedio. O sea, eso para que vuelva a pasar, tiene que haber una recomposición de la capacidad de compra del salario de la economía en la Argentina, y que para los próximos años, ante los niveles de inflación que no parecerían ser una cuestión sencilla, no solamente en la Argentina, sino en la situación internacional que hoy estamos, me parece que es una dificultad adicional para que el sector se recomponga en términos de precios rápidamente. Y al mismo tiempo hay otro elemento más que, yo insisto, la pregunta del panel es, ¿estamos en el piso? Yo creo que estamos buscando el piso, no sé si estamos en el piso, pero por lo menos creería que hasta que esto se recomponga, que es prácticamente de la situación en la que estamos hoy con 250 salarios para un departamento promedio, deberíamos por lo menos bajar a la mitad, o sea, mejorar casi el 100%, y eso no es una tarea sencilla en términos de salario, de alguna manera un salario. Y en términos de los valores de publicación, que creo que todavía van a seguir cayendo, y en los precios de cierre, que estamos debatiendo si estamos en un piso o no, lo cierto es que yo creo que también, dada la sobreoferta que hay hoy, que en uno de los análisis que hacemos en el radar inmobiliario, evaluamos que por lo menos el sobrestock, un stock normal en la Ciudad de Buenos Aires puede estar entre 45.000 y 60.000 unidades en venta. Hoy estamos en 170.000 unidades en venta en la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros tenemos un cálculo teórico que nos dice que si en un año dinámico estuvo alrededor del 1,5 hasta el 2 años de desagote el cálculo teórico, hoy nos da que tendríamos que pasar 5 o 6 años para que se desagote el sobrestock. Entonces, me parece que hay algunas cuestiones, dólares no va a haber, que es algo que este sector le viene bien. O sea, en referencia a la pregunta de Sole, la referencia de moneda, que es un dólar estable, el dólar lo estamos achicando la brecha, pero dólares no van a haber, más allá del acuerdo con el fondo, en grandes cantidades. Estimamos que el país, si quiere crecer, va a tener esa disponibilidad de dólares usada en otra cosa, y no disponibles para el sector inmobiliario, para darle liquidez al sector, y con la sobreoferta que hay van a ser limitantes a que los precios vuelvan a recomponerse rápidamente. Eso como algún elemento más para sumar a la mesa. Bien, yo acá sigo con problemas técnicos para sumar a Santi, y no, la verdad que te voy a tener que escuchar en el grabado porque no me pude concentrar. El multitasking no es lo mío. Lo puse a Fabián de coadmin a ver si él puede sumarlo. Tenemos, no sé, nunca me pasó esto. Él sigue apareciendo como oyente. Lo que voy a hacer mientras
tengo una solicitud de Nicolás que lo voy a sumar para que nos cuente un poco su opinión. Ahí se está conectando, a ver si puedo lograr, mientras Nicolás habla, sumarlo a Santiago. Yo sigo solo como hablante nada más, no como organizador. Entonces, debo me tener parece. ¿Y no te llegó una solicitud? A ver, a Juan Manuel, Sí, prueba. ahí está. Aceptar, perfecto. Vamos a probar ahora. Nicolás, ¿nos escuchás? Nicolás, ¿estás ahí? Ay, Dios. Ahí está. Bien, perfecto. Muchas gracias, chicos. A ver, simplemente un aporte desde lo que es estadística, si bien no va a ir al trasfondo, pero siempre cuando analizamos los ratios de escrituras versus inventario total, tenemos en Cava y muy especialmente en GBA muchos instrumentos de compraventa que no están escriturados. Entonces tenemos mucho boleto, sesión de boleto y demás. Entonces es muy probable que esos datos de inventario, de ratios de venta versus stock, en realidad, digamos, no sean tan el 1 o el 2%, sino que sean un poco mayores, producto de instrumentos no registrables como escrituras, sino más bien de tipo de boleto, compra-venta, fideicomisos, etcétera, que elevarían un poco el ratio para arriba y dan una composición un poco mayor de términos de inventario en el tiempo, ¿no? O sea, simplemente ese comentario que me parece que muchas veces escapa del radar, pero hay mucha compra inicial y sesiones posteriores que no se materializan y no se ven y no quedan registrados. Simplemente ese comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Sí, es relevante el dato, la verdad que, bueno, es un dato que no se tiene. Existe el boleto electrónico, no sé si se implementó. Mariela por ahí nos puede dar un poco de información, cuál es su percepción. Mi sensación es que en la época de los créditos UVA, el mercado de lo que era Pozo y Astranar estaba muy golpeado, no podía acceder a esa oportunidad, el usado fue al rey. Y ahora se invirtió un poco la situación y creo que hay como una especie de posibilidad de comprar dólar futuro a través del Pozo. No sé, Mariela, si tenés algún dato que puedas compartir sobre eso. No, dato, digamos, un poco lo que venimos viendo. Quiero también aprovechar para sumar un poco a lo que están diciendo sobre el piso, no piso, que sigue siendo el eje de debate y me encanta porque creo que nos abre un poco la cabeza a todos y nos hace pensar en otras cosas distintas a las que pensamos en general. Me llama mucho la atención, digo, que o sea, en un mercado sin crédito hipotecario, sin crédito para los empresarios, donde la carga tributaria, yo siempre hablo de este tema, pero bueno, lo quiero mencionar también acá, la carga tributaria para los negocios, para cualquier emprendimiento, pero para esta actividad en particular, con un blanqueo en puerta y todo, digamos, un blanqueo que duró 5 minutos, pero próximamente se promete que va a volver. Y demás, que no me parece tan extraño que haya tanta sobre oferta, vamos a decir así. Y tampoco nos tenemos que olvidar que casi es debate nacional el tema de la ley de alquileres, que también es por algo, digo, donde nos pone a todos un poco en pie de guerra diciendo, che, yo tengo más de 2 departamentos y bueno, ¿qué? Y si de repente no lo tengo alquilado, ¿qué va a pasar? Creo que esta incertidumbre que genera a veces el exceso de información, porque a veces estamos sobreinformados, informados sobre cosas futuras y demás, genera una incertidumbre en el mercado, genera una incertidumbre en el inversor, retrae la actividad y por supuesto seguramente replicará, digamos, en el poco cierre de opciones hasta que un poco aclaren las aguas, ¿no? Me parece, para sumar a esto,
que insisto, el contexto en el que estamos ubicados y todo lo que está sucediendo en este momento es sin duda un indicador de lo que está pasando en el mercado, ¿no? O sea, lo que está sucediendo replica lo que el contexto particular, que si bien siempre estamos en río revuelto, creo que este es un momento en el que se han sumado, ¿no? No solamente condimentos nacionales, sino también un poco los condimentos externos, digamos, de la influencia de todo. Así que bueno, esto es lo que quería como acotar de lo que venía escuchando. Voy tratando de retener cosas que escucho que me parecen súper interesantes y sí agregar que, insisto, esto de la ley de alquileres nos preocupa a inquilinos, a propietarios, a inversores, a desarrolladores, un poco que es algo que atraviesa a toda la cadena, y no es porque sí, ¿no? Y seguramente que también tendrá implicancias en el cierre de operación. Y en los valores, por supuesto. Sí, claramente. En el ROI tenemos un dato interesante que se ve claramente cómo cayó el segmento inversor como comprador y le dio más lugar al usuario final. Lo que yo me estoy preguntando es si eso no es producto también de un cambio en la forma de comercializar o acercarse desde el punto de vista desarrollador, decir quiero hablarle al usuario final. Ahí tenés un efecto selección, entonces tenés más usuario final y menos inversor, pero claramente si vemos todo el combo completo y incorporamos el tema de la ley, es clarísimo que esto no perjudicó muchísimo y no incentivó a la compra para poner en alquiler. Eso está claro y los datos no lo quiero repetir, pero bueno, quiero aprovechar también que Santiago ya se pudo sumar y no hablar más yo y darle un espacio a él para que nos dé su opinión sobre todo esto. Muchas gracias, Sole. Vamos, Impresionante, lo logramos. gracias por la invitación, impresionante, logramos que entrar. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, tratando de mostrar algún punto diferente a lo que ya plantearon y coincido al 110% con todo lo que dijeron. Y voy a contar una anécdota, alguna que otra diferencia, como concibo yo el mercado con respecto a cómo lo concibe la mayoría y alguna cosita más. Bueno, primero, anécdota de que 2017 y 2018, cuando me invitaban a alguna charla o participaba en alguna conferencia, yo me acuerdo que vos, Sole, te acordás de un evento que pasé yo como orador y después pasó un desarrollador y se dio un debate furtivísimo, donde yo lo único que había dicho era que me parecía que estaban caros. Como hoy, en abril del 2022, y lo digo para que quede para la posteridad, me parece que los precios están muy baratos. ¿Eso quiere decir que es un piso? No tengo ni la más pálida idea, al igual que cuando yo decía que los precios estaban caros, tampoco estaba diciendo que eran un techo, porque creo que el futuro siempre es impredecible, y hay algo súper interesante acá, para hacer una analogía, y es con esto de que, por ejemplo, en las finanzas todo el tiempo se habla de renta fija y renta variable. A mí siempre me pareció una gilada total hablar de renta fija y renta variable, porque dado en el futuro vos no podés predecir la inflación y tampoco podés predecir cuánto te van a cobrar de impuestos, inclusive invirtiendo en algo que es, entre comillas, haciendo comillas en el aire, renta fija, no es renta fija, porque la inflación y los impuestos no los pudiste calcular previamente y los impuestos te los pueden cambiar en el medio de la jugada, inclusive en Estados Unidos, y la inflación tampoco la puedes prever. Entonces, al igual que eso, creo que esa misma lógica debería aplicarse al mercado inmobiliario y en vez de tratar de buscar pisos y techos, solamente analizar si las cosas están baratas o están caras. Si vos te fijas cómo le fue a la gente que le va muy bien en inversiones, le va muy bien por comprar cuando las cosas están baratas. Y cuando las cosas están baratas, cuando todo es totalmente desesperanzador y las variables macroeconómicas indicarían que todo es nefasto y va de mal en peor. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y trato de agregar uno o dos temitas que no se mencionaron, que quizás le suman a algunos de los oyentes. Uno, voy a dar optimismo. Como en el 2017 yo daba pesimismo y todos me puteaban, ahora voy a tratar de dar optimismo. Uno, yo creo que se desaceleró la acumulación de oferta. Esto solo vos lo ves en el índice que vas midiendo vos de acumulación de oferta de los portales inmobiliarios. Se desaceleró la acumulación de oferta, se desaceleró la baja nominal de precios, que venía bajando más fuertemente antes. Nosotros en de inmobiliarios, que a
ahora somos 21 inmobiliarios y 67 vendedores, por lo tanto tenemos cierta número un poquito representativo estadísticamente del mercado en general. Tenemos ciertos casos que se están cerrando por de lo que se habían cerrado antes. Vendemos exclusivamente usados casi en su totalidad en la capital federal. Otro tema que se habló un poquito, pero quiero mencionarlo con un poco más de ímpetu, y es la inflación récord que hay en Estados Unidos y en todos los países. En todos los países hay inflación récord, y cuando vos acumulás la inflación en dólares desde el máximo pico de precios de las propiedades en Buenos Aires hasta la actualidad, te da que la inflación acumulada es del 19,8% en dólares. Y si la baja de precios, que para mí es 40%, no 30%, como dijeron antes, porque tenemos otros números, porque quizá vendemos usados más de clase media y bajaron en promedio 40%, cuando vos haces la cuenta de que bajaron 40% los precios de cierre verdadero, no lo valores lista, como bien marcaron la diferencia, y la inflación acumulada en dólares es del 19,8%, cuando sacás la baja en precios reales, en poder de compra, tipo en países civilizados, te da que bajó 50% el metro cuadrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en poder de compra. Y que haya bajado 50% en poder de compra el metro cuadrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiere decir que fue la segunda baja más grande de toda la historia, inclusive peor que la baja en el 2002. Por lo tanto, para mí está barato, hay que comprar. Yo en ese momento, 2018, por ejemplo, yo decía, hay que vender y estoy vendiendo, eso decía, todos me puteaban, decían, ¿cómo? Y me putearon actores heavy metal del mercado, me dijeron, no podés ser corredor inmobiliario y decir que es un momento de vender. Bueno, corredor inmobiliario Santiago Magnillo, me la banco, abril del 2022 digo que es momento de comprar y estoy comprando. Eso es solo. Muchas gracias, Sole, genia. Y gracias a los invitados, que también me pareció súper interesante toda la exposición. Gracias, Santi. Me acuerdo de todo lo que decís. Me gustaría darle la palabra a Fabián para ir cerrando. Así cumplimos con 1 hora exacta de Space. Sí, no, coincido plenamente con Santiago la visión, un poco también para ir en esa misma línea. A ver, yo creo que en estos últimos 2 años, 3 años, todo comprador que esperó, que estuvo como decimos nosotros, haciendo el wait, esperando y viendo qué pasa en el mercado, todos aquellos que esperaron ganaron plata, ganaron mucha plata. Y la oferta, y coincido con, un poco para hacer un punto a Nicolás, que hizo coincido también, se está dando otro debate sobre si la oferta es oferta con valores ridículos de publicación. Por supuesto, en la oferta en realidad tendríamos que eliminar 2/3 partes de la oferta, pero ya hay un mercado bastante líquido de por lo menos 51.000 propiedades que entraron en los últimos 2 años y que fueron ajustando su valor. Pero volviendo al tema del piso, hoy claramente un comprador, hace 2 años, un comprador que esperaba seguía ganando plata y con la espera. Creo que eso va a cambiar. Creo que estamos en un escenario completamente distinto. Vamos a comenzar a ver que si sumamos que los precios de cierre, y hay un poco anticipando, nosotros todavía no hicimos el informe trimestral del ROI, pero lo estamos a punto de cerrar. Ya anticipamos un resultado, Sole, si me permitís. Nosotros estamos viendo claramente una reversión de eso. Ahora, que se revierta, que se esté tocando el piso, también, un poco para ser no tan optimista como Santiago, no significa que vamos a vivir una fiesta de precios. Es simplemente eso. A lo sumo estaríamos tocando piso. Un piso para recomponer. Y los compradores que estuvieron apostando a que siga la baja van a comenzar a ver que de repente, como dice Santiago, comienzan a subir lentamente. Y todos esos artículos de diario que son también súper optimistas, en realidad lo que están haciendo es analizando un montón de elementos que hacen no a los precios de las propiedades, que hacen a la demanda, a la cantidad de operaciones. Ahí sí coincido que hay un montón de determinantes que sí van a afectar la cantidad de operaciones al alza. Esto no significa que vamos de vuelta tampoco a vivir un festival de operaciones, porque yo escuché una charla con Santiago con otro economista en su canal, que además recomiendo porque es muy interesante y formativo, donde Santiago se preguntaba, bueno, ¿cuáles son los determinantes del precio de las propiedades? Y él analizaba, que dice que no encontramos mucha correlación, salvo
el salario en dólares. Bueno, nosotros con Juan Manuel y con varios economistas, antes digamos, hace muchos años, encontramos un mejor predictor a los precios hasta el cepo. El predictor era el precio commodities, el precio de los bienes que Argentina exporta. Cuando vos agarrás una canasta de los precios que exporta la Argentina, hasta 2011 la correlación casi era 0,90. Era espectacular, buenísima. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque el campo, cuando vende, todos los exportadores de soja y demás, aceites y oleaginosas, el excedente generalmente lo volcaban al mercado de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el cepo destruye completamente ese mecanismo y se ve cómo se despegan las líneas. Entonces, un poco la conclusión que decimos, todos esos elementos positivos, como la mejora de las expectativas, afecta sobre todo a cantidades, no a precios. Nosotros vemos que los precios de cierre ya tocaron piso y aquellos que siguen apostando van a perder. O sea, coincido con Constante, está barato, es momento de comprar, es momento está cambiando el ciclo. Y bueno, somos optimistas en cuanto a cantidades. Ahora bien, no creemos que vaya tampoco a reventar. ¿Por qué? Porque tenemos un cepo que va a limitar y que durante los próximos 5 años todos los dólares van a estar para la estabilidad cambiaria y para repagar deuda. O sea, no va a haber excedente cambiario para flexibilizar crédito hipotecario, para que el salario en dólares se dispare. No, eso no va a existir como determinante a nivel de demanda. Y por lo tanto, vamos a encontrarnos en un nuevo paradigma que para mí no vamos a volver a las 5.000, 6.000 operaciones por mes, vamos a seguir un poquito mejor. Y lo que sí podemos recuperar es el inversor. Ojalá que con los cambios legislativos de la ley de alquileres, ojalá que haya incentivos para que las personas puedan, porque por ejemplo el tema del revalúo fiscal de las propiedades en Cava afectó nuevamente a ese mercado de compradores como inversores. Lo que tenemos que intentar por lo menos recuperar, y ojalá que los políticos entiendan esto, es al inversor. El inversor prácticamente desapareció como factor de demanda, y eso es algo que es lo más fácil de recuperar con cambios legislativos básicos. Así que vaya en ese sentido. Sí auguramos una mejora en la demanda, en la cantidad de operaciones, pero lejos de máximos. O sea que vemos de vuelta, un piso, como conclusión, un piso, que ya hemos tocado piso en los precios de cierre, en nuestra opinión. Hay que ver cómo evoluciona el resto, pero cantidad de operaciones que lentamente van a comenzar a recuperar, pero muy lentamente. O sea que nadie espere un festival ni de precios ni de cantidades operadas, básicamente. Bien, para cerrar, le quiero dar el micrófono a Diego, que solicitó hablar, y con eso cerraríamos el space. Diego, te doy la posibilidad de hablar. ¿Estás ahí? Diego. Diego. Me tengo que ir a cocinar, Diego. Hola. Diego, te escuchamos. Se fue. Bueno. Mientras que agrego, Fabián, queremos ver ese paper que no lo hicieron, pero tienen que hacer un paper con esa correlación de la canasta de bienes exportables. Es buenísimo. Lo hay, Santiago, pero hay otros determinantes ahora. Eso, ustedes dicen que el cepo fue lo que hizo romper esa correlación. No es que hay otras, obviamente que hay otras alternativas de inversión. No, hay retomando un poco, pero no quiero reabrir y quiero dejar ya el cierre. Sí. No. Hacemos más lenta la comida. Las tareas domésticas, no. Básicamente digo, un poco lo que traía Fabián era algunos determinantes que creemos que tienen que ver principalmente con los precios, pero como bien señalaba Fabián, los determinantes que vienen hacia futuro, para no hacer tampoco muy técnica y detallada la charla, aprovecho para pasar un chivo en el radar inmobiliario, que en los próximos días va a salir el nuevo
número, ahí tenemos bastante análisis macro sobre algunos de los determinantes que tienen que ver con los precios y con las cantidades. Lo cierto es que para el futuro, dada la cantidad de sobreoferta que hay y dado la poca liquidez que va a tener la cantidad de dólares en el país los próximos 5 o 6 años, que más allá de que haya una buena correlación respecto a los precios de los commodities hoy, eso también nos está pegando por el lado de la inflación. La energía también está aumentando la nominalidad de la economía. Entonces, no es por sí solo un elemento para justificar la mejora en los precios. Y como digo, y como dijeron en la mesa, hoy podemos estar pensando que estamos haciendo un piso, pero que puede ser que dure 5 años, 4 años. Como decía hace unos días un inversor de otro mercado, pero que nunca él, alguien muy conocido, decía, nunca compré en mínimos, en el mínimo, y nunca vendí en el máximo. Entonces, digo, coincido con Santiago que hoy es un buen momento para comprar y lo que nos pasa en la cotidiana con muchos clientes es que piensan, dicen, si sigo esperando, y por ahí si siguen esperando, por ahí se pierden de una oportunidad de comprar lo que están buscando ahora. Entonces, yo creo que es un buen momento para comprar, obviamente con mucha selectividad, como se dijo en la mesa, pero básicamente eso. El paper se puede ver, pero ya me parece que respecto a lo que conversamos quedó medio obsoleto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, estuvo buenísimo. Como siempre, hay que rodearse de gente mejor que uno porque siempre uno aprende. Estuve medio bloqueada con las dificultades técnicas. Bueno, gracias y seguramente no será el último. Yo estuve haciendo especies sobre libros, pero la verdad que me volvió a despertar el bichito del mercado inmobiliario y me dan ganas de volver a juntarlos y charlar sobre lo que va a ir pasando mes a mes. Pueden contar qué está pasando en el radar, así que bueno, gracias Mariela. Gracias, Ole, gracias y felicitaciones por la iniciativa. Me parece que es un espacio que está buenísimo. Gracias, María. Chau, Santi, chau, Juan Manuel, chau, Fabián. Chau. Chau a todos, gracias por sumarse. Gracias, quedó grabado. Chau a la Quedó mesa, grabado, saludos. así que creo que se va a poder escuchar. Hasta luego. Chau. Gracias, chau.